Amen. So let's start with the introduction. Así que vamos a empezar con la introducción. So God is reforming his church from a religious structure with clergy doing all the work of the ministry to one where members are free to minister. Así que Dios está reformando y transformando su iglesia de una estructura jerárquica con solo el clero haciendo el trabajo del ministerio a una iglesia donde el cuerpo está haciendo el trabajo del ministerio. We want to start with scripture. Queremos empezar con la escritura. And I think if you'll become familiar with my ministry, you'll find out that I always want to teach from the scriptures. Y si está familiarizado con mi ministerio, usted va a saber que a mí me encanta enseñar con la escritura. And so this whole book, each chapter is really going to be based off of the scriptures from Ephesians chapter 4, verses 11 through 16. Y así que este libro va a ser muy basado en la escritura, específicamente en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. So I'll go ahead and read each verse in English, and then Melissa will translate for us. You can read along. And he himself gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. For the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo Dios. To a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de doctrina. By the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Por estratégame de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. El cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. I would like to quote from a book here by Rick Joyner called The Final Quest. Y voy a hablar sobre la última meta o el último encargo. I'm going to go ahead and read it, the whole verse, and then we'll show it in Spanish. Lo voy a leer todo en inglés y después lo vamos a mostrar en español. So this book, it shared a key truth, says, do not try to teach others to do what you yourself are not doing. Reformation is not just a doctrine. True reformation only comes from union with the Savior. When you are yoked with Christ, carrying the burdens that he gives you, he will be with you and carry them for you. You can only do the work when you are doing it with him and not just for him. Only the Spirit can beget that which is spirit. If you are yoked with him, you will do nothing for the sake of politics or history. Anything that you do because of political pressures or opportunities will only lead you to the end of your true ministry. The things that are done in an effort to make history will at best confine your accomplishment to history, and you will fail to impact eternity. If you do not live what you preach to others, you disqualify yourself from the high calling of God. Would you like me to read it in Spanish? Yes, yes, please. Entonces estamos leyendo de la misión final de Rick Joyner. Dice, no intente enseñar a otros a hacer lo que usted mismo no está haciendo. La reforma no es solo una doctrina. La verdadera reforma solo proviene de la unión con el Salvador. Cuando estés en yugo con Cristo, llevando las cargas que Él te da, Él estará contigo y las llevará por ti.
Solo puedes hacer su trabajo cuando lo haces con él, no solo para él. Solo el espíritu puede engendrar lo que en espíritu. Si estás en yugo con él, no harás nada por el bien de la política o la historia. Cualquier cosa que haga debido a presiones políticas u oportunidades solo lo llevará al final de su verdadero ministerio. Las cosas que se hacen en un esfuerzo por hacer historia, en el mejor de los casos, limitarán sus logros a la historia y no logrará impactar la eternidad. Si no vive lo que predica a los demás, se descalifica del supremo llamamiento de Dios. So we have these fivefold ministries, the apostles, the prophets, the pastors, the teachers, and the evangelists. Así que tenemos estos ministerios quíntuples que vienen siendo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. And their purpose is to equip the church for the work of ministry. Y su propósito es equipar al pueblo de Dios para el ministerio. But for many years, we've had a separation of the clergy and the laity. Pero por mucho tiempo hemos tenido una separación entre el clero y el lacado, with the clergy doing all the work of the ministry. con el clero haciendo todo el trabajo del ministerio. But this is a departure from the original structure that Jesus described to us in the letter of Paul to the Ephesians. Pero esto es una desviación de la estructura original que Jesús deseaba, como se indicaba en Efesios. We've had this process of reformation since Martin Luther back some 500 years ago. Hemos tenido esta reforma desde que lo comenzó Martín Lutero hace como 500 años. And God has continued to reform the church this whole time since then. Y Dios ha continuado reformando su iglesia. What we see is a continual unfolding of God's pattern. Lo que vemos es un desarrollo continuo del modelo de Dios para la iglesia. Since Martin Luther began the Reformation, God has continued to reform his church, and we see a continually unfolding of the pattern for the church as he sends one wave of reformation after another. Y lo que vemos es un desarrollo continuo del modelo de Dios para la iglesia mientras envía ola tras ola de reforma para preparar a su novia, la iglesia. Amen. He wants to prepare his bride, the church, for his second coming. Y lo que quiere Dios es preparar a su novia, a su iglesia, para su venida. So it's important for us as we go through the study to realize that we need to be purified and released to be this bride of Christ. Y así que es importante que mientras vayamos con esta enseñanza, saber la importancia de ser purificados para estar listas como novia para la venida de Jesús. And a key part of that is to release the people into the work of their ministry. Y parte de eso es soltar al pueblo de Dios para que se sientan libres para ministrar. So when we speak about the body of Christ being released to minister, we're speaking about a revolution in the way the church sees its mission. Cuando hablábamos de la liberación del cuerpo de Cristo para ministrar, estamos hablando de una revolución en la forma en que la iglesia ve su misión. We have to be about the Lord's business. Para llevar a cabo este encargo de Dios, esta misión de Dios. And we have to be doing it with him and not just for him. Tenemos que estar haciéndola con Él y no solo para Él. If we do it just for him, we end up with a works mentality. Si lo hacemos solo para Él, terminamos con una mentalidad de obra. But we do it with him, then we're enjoying the work along with the Lord. Pero si lo hacemos con Él, estamos disfrutando el trabajo junto con el Señor. So in this book, we're going to discuss the key characteristics of apostles and prophets. Así que en este libro vamos a hablar sobre las claves, sobre apóstoles y profetas. And why he's releasing them at a time to bring the body to the work of the ministry. Y por qué el Señor los está soltando para traer a cabo el cuerpo del ministerio. But we'll also address how the enemy is trying to use trickery and deceitful plotting by some of his agents to keep the body as children. Y vamos a hablar también de cómo el enemigo está tratando de engañar a la iglesia y tratar de mantenerlos como infantiles, como niños inmaduros en el ministerio. And as long as the people are kept as children, they're not able to minister as Christ wants them to.
Y si se mantiene el pueblo de Dios como niños, no pueden llegar a ministrar de la manera que Dios quiere. So we have this conflict. Así que hay un conflicto aquí. We have the true apostles and prophets that have been released. Tenemos los verdaderos apóstoles y profetas que han sido soltados. And then we have agents of the enemy that may call themselves apostles and prophets to justify their control over people. Después tenemos agentes del enemigo que se llaman, que se dicen decir ser llamados apóstoles y profetas, que quieren desviar al pueblo de Dios del propósito de Dios. So it's important that we be able to see the true from the false. Así que es importante poder identificar la verdad y poder reconocer lo falso. And finally, we will discuss how important relationships are in supporting one another in the body, in the church. Finalmente discutiremos cuán importantes son las relaciones para apoyarse unos a otros en el cuerpo de la iglesia. And these relationships are critically important for the church to grow up into the head of Christ. Y estas relaciones son importantes para que la iglesia pueda crecer a la cabeza que es Cristo. Amen. Amén. 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 Amen. So I think we'll pause here for a minute to finish up the introductions. Así que vamos a pasar aquí un momento y terminar las introducciones. And I'd also like to introduce Pastor Carlos Lastra, who's joining us from Concepcion. Are you there, Carlos, or Maria Jose? Hola, ¿qué tal? Estamos Hola. para que le traduzcan el resto. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Chile y gracias por la invitación. So we have the whole team that met each other, I think, in 2007 in Concepcion with Pastor Julio and Pastor Carlos. And Pastor Carlos was my translator on that first mission that I made to Chile. So he's in a different mode now. Creo que tenemos aquí a todo el equipo que estuvo en el 2007 y el pastor Carlos fue mi traductor en ese tiempo, así que gusto tenerlos aquí a todos. Muchísimas gracias. Well, Pastor Carlos, you have a new ministry. Can you give us the name of your ministry that you're starting? Bueno, vamos a hablar en español primero, después hablo de Concepción, Chile. Mi nombre es Carlos Felipe Lastra, soy psicólogo aparte y como familia partimos una plantación de iglesia que se llama Altamira y partimos el año 2019 en medio del estallido social. Así que ha sido toda una experiencia. Una aventura. Ha sido toda una aventura. So we started in 2000, 2 years ago. We had a church planting, and between all the riots and stuff and some kind of Chilean revolution of that time. So it has been quite an adventure. We had our conversions online, so it's kind of it's like I don't know how to say it. It's like the path is not made. It's like we're making it. It's like being an explorer or something, like Livingstone or something like that. So we have 3 kids also. It's a bunch of things, isn't it? Así que eso. Well, welcome, Pastor Carlos. Muchas gracias. Today. Welcome very much. Thank you for joining us. I'd like to just we just wanted to have a quick introduction tonight. I don't want to go too long in the teaching, but I would like to turn it over for any questions or any comments from anybody, and we can have a time of sharing right now. Nosotros queríamos hacer una breve introducción, ¿verdad?, a esta lección, pero ahorita queremos abrir para cualquiera que tenga un comentario o algún dinar o dos. Y vamos a tratar de que estas sesiones sean 1 hora. Amen. So let's continue on and talk about these offices of the apostles and the prophets. Así que vamos a continuar hablando sobre los oficios de los apóstoles y los profetas. What we'd like to talk about in this lesson is what are the offices of apostles and prophets that God has restored to the church?
Lo que queremos hablar en esta lección es cuáles son estos nuevos oficios de los apóstoles y profetas que Dios ha dado a su iglesia. How are they different from the pastors and evangelists, and why are they necessary? ¿Cómo se diferencian a lo de los pastores y evangelistas y por qué son necesarias? And how do we tell the true from the false? ¿Y cómo distinguir lo verdadero de lo falso? And the scripture comes from Ephesians chapter 4, verses 11 through 13. Y la escritura viene de Efesios 4, del 11 al 13. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So the work of the fivefold ministry is like the farming process. Así que la obra del ministerio quíntuple es como el proceso final. And the role of the apostle is like a pioneer. Y el rol del apóstol es como que el que empieza todo, el que va descubriendo el terreno. So he's the one that has to go out and cut back the brush and clear out trees and move rocks and fight off any hostile attack of the enemy. Él es el que tiene que ir a cortar árboles, a limpiar la tierra, a quitar rocas y a preparar en contra del enemigo. And he is like the pioneer in that way. Y él es como el primero, se puede decir de esa forma. He's the one that makes it safe for farming. Él es el que lo hace para que se pueda cosechar. In the same way, an apostle goes into a new territory and prepares it for the advancement of the church. De la misma forma, el profeta va para prepararlo para el avanzamiento de la iglesia. This may be going into unreached people groups. Él va a esos grupos que todavía no han sido alcanzados. This is the area that we call a missionary. Esta es la área que hablamos de misioneros. But it could also be going into new areas of ministry that had not previously been explored. O también puede ser a otras áreas de ministerio que aún no han sido exploradas. And if we look in 1 Corinthians chapter 12, verse 28, he says, and God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, and after that miracles, the gifts of healing, helps, administration, and a variety of tongues. Y en 1 Corintios 12:28 vemos que dice, algunos Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. So we see that apostles that we want to talk about are first in order. Así que vemos que los primeros en orden son los apóstoles. And if we look in the Greek, the word translated first comes from the Greek proton. Y si vemos en el griego, viene de la palabra proton. That means first in either time or place or order. Y quiere decir como el primero en un orden. And so to establish the church into a new territory, the apostolic anointing is the first anointing. Así que mientras está estableciendo un ministerio en la iglesia, es la primera unción, la apostólica. And so if we think about some of the characteristics of apostles, one of the things that is characteristic is the way they're praying. Así que una de las características que vemos de los apóstoles es la oración. There needs to be breakthrough prayers, Tienen que ser oraciones de avance, de prayers rompimiento, that will shake the church. oraciones que van a mover a la iglesia. So in the church, the apostles are like in a military term, they're like a Marine expeditionary force. Así que los apóstoles son como una fuerza militar, se puede decir, en la iglesia. They're the ones that are assigned to break through enemy lines and establish a base camp for the rest of the forces. Ellos son los que establecen un campo para las otras fuerzas.
In the same way, the apostles break through enemies' lines and establish foundation for the church. De la misma forma, los apóstoles dejan una fundación para la iglesia. The third characteristic of an apostle is militancy. Y la última característica es militancia del apóstol. So just like the Marines, they are ruthless in attacking the enemy. Así que de la misma forma es como la militar ataca al enemigo. Amen. So sometimes the enemy comes in through a religious spirit in the church or through other worldly ways. Así que a veces el enemigo viene a la iglesia, en la iglesia o a veces en el mundo, en lo secular. So this is the type of characteristic that we find in Jesus when he cleansed the temple. Y esta es la característica que vemos, como la de los apóstoles, la vemos en Jesús cuando él quiso limpiar el templo. So in the same way that apostles are sent by God to break through some entrenched positions in the church and cleanse the church of them to allow God's glory to be manifested. Así que de la misma forma los apóstoles son los que van y limpian el terreno para poder permitir de que se manifieste, de que haya un manifieste de Dios. We mentioned that the apostles are supposed to be first, Así que los apóstoles deben de ser primero. but what are they supposed to be first in? Pero ¿qué es lo que deben de ser primero en? They have to be first in showing the love of the Father. Tienen que ser los primeros en mostrar el amor de Dios. God is love. Porque Dios es amor. And if somebody is an apostle of the Lord Jesus, they have to manifest the love of Jesus Christ. Y si alguien es un apóstol de Dios, ellos tienen que manifestar el amor de Jesucristo. In John chapter 13:35, he says, "By this all will know that you are my disciples if you have love for one another." En Juan 13:35 dice, en esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. So we talk about militancy, we talk about breakthrough prayers, we talk about being first. Así que hablamos sobre militancia, sobre oraciones de avance y sobre cómo deben ser los primeros en orden. But the first anointing of any apostle, the first anointing of any prophet, first anointing of any minister must be that they manifest the love of God for one another. Pero la primera unción de cualquier ministro, de cualquier apóstol, que estén ministrando el amor de Dios a los demás. Above all else, the apostle has to demonstrate the love of God to others. Sobre todo lo demás debe de mostrar el amor de Dios a los demás. If he's operating in anything outside the love of God, then he's not a true apostle. Si está operando en cualquier cosa que sea fuera del amor de Dios, entonces no es un verdadero apóstol. Jesus tells us to beware of false prophets. Dios nos dice que nos guardemos, que tengamos cuidado de esos falsos profetas. Matthew chapter 7, verses 15 and 16. Mateo 7 del 15 al 16. Jesus tells us, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. He tells us you will know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? So a true prophet, a true pastor, a true apostle, an evangelist will demonstrate the fruit of the Spirit by which Jesus says that we will know he is a disciple. And that fruit is that they love one another. Un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero pastor, un verdadero maestro o evangelista demostrará ese fruto del Espíritu por el cual Jesús dice que sabremos que Él es un discípulo. So if you don't see love, then we ought to beware of that person. El fruto es que se amen los unos a los otros, y si ese fruto no está presente, entonces debemos de tener cuidado con esas personas. I think when Jesus gives us a commandment, beware of false prophets, we should follow it. Yo creo que cuando Dios nos está dando una advertencia de tener cuidado con esos falsos profetas, debemos de considerarlo.
Paul emphasized the same principle. Pablo enfatizó el mismo principio. So we had in 1 Corinthians chapter 12, verse 31, he said, first apostles, second prophets. We just read that scripture earlier. Así que en 1 Corintios 12:31, de que decía, después de declarar que Dios ha dado primeros apóstoles, segundo profetas, que leímos ese versículo hace poco. And then he said, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. The more excellent way that Paul was talking about was love, as he detailed in chapter 13. Después dice, pero deseen fervientemente los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. La forma más excelente de la que Pablo estaba hablando era amor, como detalló en el capítulo 13. So let's look a little bit at 1 Corinthians chapter 13. Así que veamos un poquito en 1 Corintios 13:1. We'll start with verse 1. Empezaremos en la primera línea. Though I speak with tongues of men and angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. So if someone comes forth claiming to be the gift of an apostle or the gift of a prophet, but he has not love, he's just a clanging cymbal. Pero si alguien viene diciendo que tiene don de apóstol o de profeta, pero no tiene amor, entonces viene siendo como un metal que solo resuena o un címbalo que retiñe. He's just making noise to attract him some attention to himself and to his ministry. Solo está haciendo ruido para atraer atención a él mismo o a su ministerio. We can't make a true impact for God and the kingdom of God without love. No podemos hacer un verdadero impacto en el reino de Dios si no tenemos amor. Amén. It says in 1 Corinthians chapter 3, verses 9 and 10. Y dice en 1 Corintios 3, 9 al 10. For we are God's fellow workers. You are God's field. According to the gift of God that has been given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. Let us each one take heed how he builds on it. Porque nosotros somos como colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para cada uno mire cómo sobreedifica. And so true apostles and true prophets always work together to provide foundation for the church rather than separately to build up their own kingdoms. Entonces cada uno va a trabajar junto para poder hacerlo, pero si trabaja individualmente no lo está haciendo verdaderamente. And that's a key part of this apostolic network that we're forming called Unity of Faith Network. Y esto es clave de lo que estamos tratando de hacer en este grupo de personas. Apostles and prophets and teachers and pastors working together to provide a strong foundation for the church. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos trabajando para traer una fundación verdadera a la iglesia de Dios. And then once we have a strong foundation, then another builds on it. Entonces, ya que haya una fundación fuerte, entonces ya se puede construir encima. And each one of us has a ministry that's formed from that foundation, which is Christ. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio que nace de esa fundación que es Cristo. And let's just look at one more scripture tonight before we close. Así que veamos una escritura más antes de cerrar esta noche. And it says Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Es Efesios 2, de 19 al 22. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens and saints and members of the household of God, having been built on the foundation of apostles and prophets, with Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. So in Christ, in him, the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built for a dwelling place of God in the Spirit. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
So this foundation that it's talking about, that the apostles and prophets have built, Así que esta fundación que está hablando de que los apóstoles y profetas habían construido, it has to be built where God wants us to build it and according to the blueprint that God gives us. tiene que ser fundado, edificado exactamente donde Dios dice y con las instrucciones que Dios nos da. So the same way that a foundation of a building supports the whole building, Así que de la misma forma que una fundación de un edificio provee ese soporte para el edificio, apostles and prophets provide that same kind of foundational support to the church. los apóstoles y profetas proporcionan ese mismo fundamento a la iglesia. And when you're building, the first thing you do is you lay the foundation. Cuando tú estás construyendo, lo primero que haces es poner la fundación primero. That's why we say that the apostles and prophets are first in order. Por eso es que decimos que los apóstoles y los profetas son primeros en el orden. But it doesn't mean that they're more important than the other ministries. Pero esto no significa que ellos son más importantes que los demás ministerios. So the apostles and prophets, that anointing goes first in order for the church to be built on a proper foundation. Así que los apóstoles y los profetas van primero en esa unción que para poder construir ese fundamento. They provide foundational support to the church through manifesting on earth that which God is declaring in heaven. Ellos crean ese fundamento de apoyo para lo que Dios en el cielo está queriendo hacer aquí en la tierra. This is where the whole fivefold ministry needs to discern what God is doing in the earth today. Y por eso es que es tan importante, como decíamos antes, poder discernir qué es lo que Dios está haciendo o queriendo hacer ahora aquí en la tierra. The same way that Moses took the blueprint for the tabernacle, De la misma forma de que Moisés recibió esa instrucción y llevó a cabo el tabernáculo, we need to discern what God is declaring in heaven and then manifest that on the earth. tenemos que poder discernir qué es lo que Dios está declarando en el cielo y poder manifestarlo aquí en la tierra. So the apostles and prophets should have a close relationship with the Lord. Así que los apóstoles y profetas deben de tener una relación cercana con el Señor. So they can discern what the mind of Christ is for the church. Ellos tienen que poder discernir qué es la mente de Cristo para la iglesia. And that's both locally as well as globally. Y esto es local y global también. So this anointing to build the church on the foundation, with Christ being the cornerstone, is the distinct characteristic of an apostle and prophet. Y siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Amen. Amén. Amen. So I think we have spent our time for tonight. Let's conclude with some prayers, and I'll invite Sister Donna to pray for us. Yo creo que ya con esto concluyamos el tiempo que hemos tenido juntos y invito aquí a la hermana Donna que concluya en oración con nosotros. Gracias. Oh, dear Heavenly Father, Oh, Padre Celestial, we thank you for tonight. te agradecemos por esta noche. And Lord, we thank you for each and every one represented here. Te agradecemos por cada uno que está representado ahora. Lord, we invite your Holy Spirit Señor, invitamos a tu Espíritu Santo to take control of each and every one a tomar control de cada uno de nosotros during this time of teaching durante este tiempo de enseñanza and during the times of teaching that will follow. y durante los tiempos de enseñanza que siguen. Father, we thank you for Dennis. Padre, te Let's go to the agradecemos. word. We thank you for Dennis who has brought the word tonight. Te agradecemos por Dennis que ha traído la palabra en esta noche. And we ask that you would continue to anoint him as he gives of himself through the words that you have given him in this book. Y te pedimos que tú lo sigas ungiendo mientras sigue compartiendo, Padre, esta palabra de su libro. May the words go deep into your spirits. Que las palabras vayan a lo profundo del espíritu. May there be fruit that would come from this time, these times of teachings.
Que haya fruto que salga después de estos tiempos de enseñanza. and that we all would be ministers of the gospel of Jesus Christ. Y que todos podamos ser ministros del Evangelio de Jesucristo. We thank you for Pastors Julio and Irma Le agradecemos por los pastores Julio y Irma and the heart that they have for their congregation y el corazón que ellos tienen por su congregación, to take them deeper, to take them into the word of God. para llevarlos más íntimo y más profundo en la palabra de Dios. So Father, we just give you all glory. Así que Padre, te damos a ti toda la gloria. And Lord, even if there's some here tonight Padre, y aún si hay algunos en esta noche that has any needs, que tengan cualquier necesidad, Father, we ask that you would meet those needs. Padre, te pedimos que tú puedas suplir esas necesidades, Señor. Even those with health challenges. Aún aquellos con retos de salud, Padre. We ask that you would heal in the name of Jesus. Pedimos que tú los puedas sanar ahora en el nombre de Jesús. Lord, there may be some here tonight with financial issues. Padre, tal vez salgan algunos con problemas financieros. Lord, we ask that you would give them abundance tonight, Pedimos que tú les puedas dar abundancia, Señor, en esta noche. that you would meet every need. Que tú puedas suplir toda necesidad, Señor. And Lord, if there's someone here that does not have any hope, Padre, y si hay alguien aquí que no tiene esperanza, you're a God that brings hope to the hopeless. tú eres un Dios que trae esperanza al que ya no lo tiene. Lord, let them hear a word from you tonight. Padre, que puedan escuchar una palabra de parte de ti en esta noche. Lord, that they would be encouraged tonight. Padre, que puedan ser animados en esta noche. Señor. Lord, we pray for families tonight. Señor, pedimos por toda familia. Whatever is going on in your families, Cualquier problema que esté pasando en las familias, Señor. we ask that the Lord would touch your families Pedimos que el Señor toque su familia and bring life and restoration to your families. y que traiga vida y restauración a su familia. But Lord, most of all, we want more of you. Pero Padre, más que nada queremos más de ti. Lord, we want a better relationship with you. Padre, queremos una relación, una mejor relación contigo, Señor. So Father, we just ask, Lord, that you would take us back to our prayer closets. Padre, así que yo pido que tú nos lleves de nuevo a ese lugar secreto, al lugar de oración contigo, Señor. That we would reunite with you in prayer. Que podamos volver a ese sentimiento de oración contigo, Señor. That our relationship with you would be stronger. Que nuestra relación contigo pueda ser fuerte. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we declare life over everyone represented here tonight. Declaramos luz, vida sobre cada uno representando en esta noche. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Ah,